Para insertar una tabla, vamos a la pestaña Insertar y hacemos clic en Tabla. Ahora seleccionamos el número de filas y columnas con el cursor. En este caso 3×6. Ya podríamos darle un estilo rápido a la tabla desde estos iconos. Vamos a dejar el que teníamos. Ahora, puesto que ya tenemos la tabla seleccionada y el cursor en la celda adecuada, podemos empezar a escribir los datos. Pulsamos Tabulador para pasar a la siguiente celda. Cuando llegamos al final de la fila, al pulsar Tabulador, pasa automáticamente a la siguiente fila. Podemos movernos por las celdas utilizando las teclas de movimiento del cursor, flecha abajo, flecha izquierda, etc. Y también podemos ir directamente con el ratón haciendo clic sobre una celda. Para no perder más tiempo, vamos a pegar los datos que habíamos copiado anteriormente. Vamos a la pestaña Diseño. Y si desactivamos esta casilla, vemos cómo cambia el formato de la fila de encabezado. Lo mismo sucede con las filas con bandas. Vamos a dejarlo tal como estaba. También podemos activar o desactivar el formato de la primera columna, la última columna o las columnas con bandas. Ahora vamos a añadir filas y columnas. Vamos a la pestaña Presentación. Hay que tener siempre en cuenta dónde tenemos situado el cursor, ya que las filas se añadirán respecto a esa posición. Ahora pulsamos Insertar a la izquierda y aquí tenemos una nueva columna. Hacemos clic y vamos a escribir nuevos datos. Para pasar a la celda de abajo, pulsamos la tecla flecha abajo. Una vez hemos escrito los datos de esta columna, puesto que son datos diferentes, son datos de años, tiene sentido que vayamos a la ficha Diseño y activemos Primera columna, con lo cual le da un formato diferente. Vamos a volver a la ficha Presentación para ver otra forma de añadir una fila. PowerPoint es suficientemente inteligente para darse cuenta que si estamos en la última celda de la tabla y pulsamos Intro o Tabulador, es porque queremos una fila más, y eso es lo que hace, añadir una nueva fila. Vamos a escribir el texto totales. Para insertar una fila en cualquier otra parte, lo único que tenemos que hacer es colocar el cursor en esa fila y pulsar el botón Insertar debajo. Eliminar filas es bastante parecido. Solo tenemos que colocar el cursor en la fila y en este caso pulsar el botón Eliminar y ahora hacer clic en Eliminar filas. Podemos seleccionar filas arrastrando con el cursor, pero también de esta otra forma. Colocamos el cursor en la parte izquierda y cuando toma esta forma de flecha negra hacemos clic. Si ahora seleccionamos otra fila de la misma forma, pero manteniendo pulsada la tecla mayúsculas, se seleccionan todas las filas entre ambas. Si queremos eliminarla, hacemos clic en Eliminar y luego Eliminar filas. Y se eliminan las tres filas seleccionadas. Vamos a pulsar el botón Deshacer. Hemos seleccionado para eliminar la fila, pero también podemos seleccionar para eliminar el contenido manteniendo la fila. Por ejemplo, si seleccionamos las tres celdas de esta fila y pulsamos la tecla Suprimir, desaparece el contenido, pero la fila no desaparece. Pulsamos el botón Deshacer para recuperar los datos. Si seleccionamos una fila y hacemos clic en Eliminar, podríamos eliminar esa fila, pero también eliminar toda la tabla. Recuperamos la tabla y ahora vamos a ver cómo eliminar columnas es muy parecido. Si colocamos el cursor en una celda y pulsamos en Eliminar, al eliminar columnas se elimina la columna correspondiente.
pulsamos deshacer y si ahora pulsamos insertar arriba, se inserta una nueva fila a partir de donde estaba el cursor. Hacemos clic en esta celda para escribir un texto. Empezamos a escribir y cuando no cabe en la celda, automáticamente aumenta el tamaño. Si queremos hacer la columna más ancha, colocamos el cursor y cuando toma esta forma, arrastramos. Y ya tenemos la columna un poco más ancha. Aunque en este caso lo que quedaría bien sería tener una sola celda en lugar de estas tres. Para ello las seleccionamos y pulsamos en combinar celdas. Y ahora colocamos el cursor y vamos a alinear el texto al centro pulsando en este icono. Como esta columna ha quedado más ancha, para que queden todas iguales, las seleccionamos y pulsamos en el icono distribuir columnas. Ahora vemos que tienen las tres la misma anchura. Vamos a ver cómo distribuir el texto en una celda y también la utilidad de los márgenes. Para verlo mejor, vamos a hacer esta fila un poco más ancha. Colocamos el cursor y estiramos. Ahora tenemos el texto alineado horizontal y verticalmente al centro. Pero si pulsamos en este botón, se alinea verticalmente hacia abajo y en este arriba. Vamos a dejarlo al centro. O casi mejor, lo vamos a alinear a la izquierda y arriba. Así veremos mejor el siguiente punto, los márgenes. Cada celda tiene definidos unos márgenes interiores que podemos modificar desde este botón. Por ejemplo, si hacemos clic en ancha, observa cómo el texto se ha desplazado ligeramente. Si volvemos a abrir los márgenes y pulsamos en ninguna, veremos más claramente el efecto de los márgenes. Vemos cómo el texto está pegado a la parte superior y a la parte izquierda. Lo mismo ocurre si alineamos a la derecha. Si alineamos al centro vertical y horizontalmente, el texto queda bien. Pero es conveniente dejar los márgenes normal, o por lo menos con algún tipo de margen. Una vez vistos los márgenes, para que esta fila quede de la misma altura que el resto, hacemos clic en el botón Distribuir filas. Podemos cambiar la altura de la fila en la que tenemos situado el cursor. Con este botón hacemos la fila más alta. Hacemos clic para distribuir de nuevo las filas. Y si queremos cambiar la altura de todas las filas de la tabla, seleccionamos toda la tabla y ahora, al aumentar la altura, aumenta de todas las filas. Pulsamos varias veces en el botón deshacer para dejarla como la teníamos. Podemos obtener un efecto parecido si aumentamos el tamaño total de la tabla. Si desde este botón aumentamos la altura de la tabla, las filas se distribuyen proporcionalmente. Lo mismo ocurre respecto a la anchura. Si cambiamos este valor, vemos como la tabla es más grande, pero ha mantenido la proporcionalidad. Estos botones ya los hemos visto al hablar de objetos, y puesto que la tabla es otro objeto, se comportan de igual forma. Vamos a ver brevemente un ejemplo. Debajo de la tabla tenemos este cuadro de texto. Si queremos que la tabla quede detrás, la seleccionamos, vamos a la ficha Presentación y hacemos clic en el icono Enviar atrás, con lo cual la tabla queda detrás del texto. Aunque en este caso, quizás lo más conveniente sería mover la tabla hacia arriba. Bien, a continuación vamos a ver cómo cambiar el color de la última fila, la fila de totales. La forma más rápida de hacerlo es desde la pestaña Diseño, activar la casilla Fila de totales.
con lo cual le da el tono que corresponde al estilo de la tabla. Sin embargo, si la seleccionamos, podemos hacer clic en el botón sombreado y elegir el tono que queramos, cualquiera de estos colores. Vamos a introducir unos cuantos datos en esta fila. Aunque deberían ser los totales, no nos vamos a entretener en sumarlos. Escribimos unos números de forma aleatoria. Porque lo que nos interesa es ver cómo cambiar el color del texto. Para ello lo seleccionamos la fila y hacemos clic en este botón. Y le damos el color que más nos guste. En este caso, el negro. De la misma forma, a esta fila también le hemos cambiado el color del texto y el color del fondo. Y vamos a pasar a ver los bordes. Como vamos a quitar los bordes a toda la tabla, debemos seleccionarla haciendo clic en la zona exterior de la tabla. Y ahora abrimos el desplegable Bordes y elegimos Sin borde. Aunque se ha producido un cambio en los bordes, todavía parece que existen unos bordes. Sin embargo, lo que vemos realmente es la cuadrícula. Para comprobarlo, vamos a la casilla Presentación y observamos cómo el botón Ver cuadrículas está activado. Si hacemos clic para desactivarlo, vemos cómo ya no se ve la cuadrícula y la tabla ha quedado sin bordes. Para ver mejor la diferencia, volvemos a Diseño, abrimos Bordes y hacemos clic en todos los bordes. Si ahora queremos que esta casilla no se vea, podemos hacerlo de la siguiente forma. La seleccionamos y le damos un color de sombreado igual que el fondo. Hacemos clic en cuentagotas y tomamos el color del fondo. Sin embargo, todavía se ven los bordes. Si hacemos clic fuera de la tabla, vemos cómo los bordes continúan viéndose. Hay una forma de quitar los bordes solo de esta casilla. La seleccionamos y vamos a Diseño. Y hacemos clic en Borrador. Y ahora hacemos clic en los bordes que queremos eliminar. El de arriba y el lateral. Esta línea que todavía vemos es porque la tabla está seleccionada. Si hacemos clic fuera de la tabla, para dejar de seleccionarla, vemos cómo ya no existen los bordes. Aunque hay otra manera de quitar los bordes que seguramente es más sencilla. Para verla, pulsamos en el botón Deshacer y ya tenemos otra vez los bordes. Ahora seleccionamos la celda y desde la pestaña Diseño abrimos el desplegable de los bordes y hacemos clic en Borde superior. Volvemos a abrir el desplegable y hacemos clic en Borde izquierdo. Hacemos clic fuera de la tabla y vemos cómo los bordes de la celda han desaparecido. Y ahora, para ver el siguiente punto, nos situamos en la pestaña Diseño. Y vamos a ver cómo podemos dividir esta casilla. Hacemos clic en Dibujar tabla. Observa cómo el cursor ha cambiado de forma. Y ahora podemos dividir la celda en dos celdas. Incluso esta podemos dividirla de forma horizontal. Para salir del modo Dibujar tabla, hacemos clic de nuevo. Y ahora ya podemos escribir datos en las casillas que hemos creado. Y para ir acabando, vamos a ver algunos efectos. Hacemos clic en esta casilla y abrimos efectos. Aquí podemos elegir, por ejemplo, un bisel. Al hacer clic, vemos cómo se ha aplicado el bisel a la casilla que teníamos el cursor. Para que se vea mejor, vamos a seleccionar primero toda la tabla y ahora vamos a aplicar el efecto de bisel a toda la tabla. Y este es el resultado. Observa
como esta celda se hace visible, ya que realmente no la habíamos eliminado. Solo habíamos quitado los bordes y le habíamos dado un relleno similar al color de fondo. Para insertar un gráfico, vamos a la pestaña Insertar y hacemos clic en Gráfico. Aquí podemos elegir uno de los gráficos disponibles. Según el tipo de datos que tengamos, será más adecuado un tipo de gráfico u otro. Vamos a elegir el gráfico de columnas. A su vez, dentro de cada tipo de gráfico podemos elegir unas variaciones. Vamos a quedarnos con la primera. Pulsamos Aceptar y aquí tenemos el gráfico insertado en la diapositiva. También aparece una cuadrícula de datos con los datos de prueba. Vamos a colocar esta hoja donde moleste un poco menos y la vamos a hacer un poco más pequeña. Es importante tener en cuenta que los datos siempre los vamos a tener en esta cuadrícula asociada al gráfico. Haciendo clic en este icono podríamos abrir la cuadrícula en una hoja Excel. Por supuesto, podemos cambiar cualquiera de estos datos. Si aquí escribimos en lugar de 4,314, vemos cómo el gráfico se actualiza. En este caso, incluso se ha cambiado la escala para dar cabida a este dato que es mucho más alto que los demás. Para cada fila, categoría, se representan los valores de las columnas, series. Por supuesto, ahora cambiaríamos los datos de prueba por nuestros datos. El origen de estos datos puede ser diverso. Por ejemplo, los podemos tener en un documento Word simplemente con una estructura de tabulaciones. Por ejemplo, estos datos servirían perfectamente. Simplemente están agrupados por filas y columnas utilizando el tabulador. No tienen una estructura de tabla. Simplemente tienen que estar organizados de forma coherente, por filas y columnas. Aunque quizás la forma más habitual de representar datos para utilizarlos en gráficas es utilizar una hoja Excel. Por ejemplo, como la que tenemos aquí preparada. En este caso, lo único que tenemos que hacer es copiar estos datos. Seleccionamos las celdas que queremos copiar y pulsamos Control C. Y ahora ya podemos ir a nuestra hoja de datos para pegarlos. Seleccionamos las filas y columnas y pulsamos Control V. Si nos aparece un mensaje de este estilo es porque no coinciden las columnas y filas que hemos seleccionado con las que tenemos que pegar. Pulsamos en Aceptar, volvemos a repetirlo asegurándonos que seleccionamos 4 columnas y 6 filas y pulsamos Control V. Y ahora sí, aquí tenemos nuestros datos representados en el gráfico. Aquí vemos que este dato, 345, corresponde a Valencia, que se representa de este color, en el año 2016. Esto lo ha hecho PowerPoint de forma totalmente automática. Eso sí, los datos deben tener una buena estructura para que PowerPoint pueda interpretarlos correctamente. Vamos a cerrar esta hoja de datos y también vamos a minimizar esta hoja Excel. La hoja de datos podremos abrirla en cualquier momento desde este botón, Modificar datos. Un gráfico es un objeto en PowerPoint y como tal se comporta. Si hacemos clic fuera del objeto, deja de estar seleccionado y la cinta de opciones cambia. Al hacer clic dentro del objeto, vuelve a estar seleccionado y tenemos otra vez su cinta de opciones correspondiente. Como suele ser habitual, aquí tenemos unos estilos de diseño predefinidos. Colocando el cursor vemos el efecto de cada estilo. También podemos cambiar la combinación de colores. Al abrir este desplegable podemos elegir una combinación multicolor o monocromático.
con diferentes tonos del mismo color. Hasta ahora hemos cambiado el diseño en lo referente al formato, pero también podemos cambiar la estructura del gráfico en cuanto a los elementos que contiene, como vamos a ver desde aquí. Desde Diseño rápido podemos elegir de entre diferentes combinaciones de elementos. Por ejemplo, Diseño 1 muestra el título del gráfico, la leyenda en la parte derecha, el eje horizontal, el eje vertical y las líneas de cuadrícula principales. Mientras que el Diseño 4 muestra esta otra combinación de elementos. Aunque los nombres de los elementos son bastante descriptivos, no te preocupes si no los reconoces, porque vamos a ir viendo otras formas de identificarlos. Por ejemplo, desde este icono, agregar elementos de gráfico. Y desde aquí podemos personalizar uno a uno cada elemento. Por ejemplo, el título del gráfico ahora aparece encima del gráfico, pero si colocamos el cursor en ninguno, desaparece, con lo cual ya podemos identificar fácilmente cada elemento. Y por último, si hacemos clic en este icono, tenemos una forma muy fácil de identificar los elementos, puesto que al activar o desactivar cada casilla, vemos el resultado inmediatamente. Como estamos viendo, PowerPoint nos ofrece diferentes formas de personalizar los gráficos, ya sea haciendo clic para actuar de forma conjunta, utilizando los estilos, como modificando cada elemento de forma aislada. Pero si hacemos clic en este botón, avanzamos un paso más, ya que podemos modificar directamente los datos. O hablando más exactamente, podemos decidir qué datos se visualizan y cuáles no, ya que los datos siguen siendo los mismos. Y no los borraremos por dejar de visualizarlos. Por ejemplo, si desmarcamos esta casilla, los datos del 2012 dejarán de verse. Al pulsar Aplicar, vemos cómo efectivamente desaparecen. Si queremos comprobar que los datos siguen en la hoja de datos, solo tenemos que ir a la pestaña Diseño y hacer clic en Modificar datos. Aquí tenemos la cuadrícula con los datos y si nos desplazamos hacia abajo podremos comprobar cómo efectivamente los datos del 2012 siguen en su sitio. También podemos seleccionar desde otro sitio qué datos se visualizan y cuáles no. Si hacemos clic en Seleccionar datos, aparece esta ventana donde podemos volver a marcar el año 2012. Si ahora pulsamos en Aceptar, cerramos la ventana de datos y aquí tenemos otra vez los datos del 2012. Y ya el último nivel de personalización es hacer clic en los objetos del gráfico y modificarlos de la forma que ya sabemos. Por ejemplo, este cuadro de texto lo podemos cambiar a nuestro gusto. Podemos seleccionar el texto y cambiarlo por otro. Por ejemplo, vamos a escribir accidentes. Y ahora podemos cambiarle el color, el tamaño, el tipo de letra, como con cualquier otro cuadro de texto. Y algo similar podemos decir del gráfico en sí mismo. Si seleccionamos un elemento del gráfico, podremos modificarlo de acuerdo con sus características de objeto. Por ejemplo, al hacer clic hemos seleccionado todas las barras que corresponden a Valencia. Si hacemos doble clic, solo seleccionamos la barra de Valencia del año 2013. Y además se ha abierto este panel Formato de punto de datos, desde el que podemos modificar la zona seleccionada. Desde estos iconos podemos modificar diferentes características. Por ejemplo, para cambiarle el color, hacemos clic en el icono y seleccionamos el color que más nos guste. Le vamos a dar un tono azul y vemos cómo la barra ha cambiado de color. Vamos a cerrar este panel y para acabar vamos a ver cómo podemos cambiar el tipo del gráfico en cualquier momento. Solo tenemos que hacer clic en este icono y elegir un nuevo tipo de gráfico.
Podemos cambiar solo una variante del mismo tipo de gráfico o incluso cambiar de tipo de gráfico. Vamos a hacer clic en circular y ahora elegir la variante en 3D. Pulsamos aceptar y aquí tenemos nuestro nuevo tipo de gráfico. Vamos a insertar un diagrama, que es como hemos traducido lo que PowerPoint llama Smart Art. Nos situamos en la pestaña Insertar y hacemos clic en Smart Art. Aquí podemos elegir cada tipo de gráfico y dentro unos subtipos o variantes. Nosotros vamos a elegir este tipo de gráfico jerárquico. Pulsamos en aceptar y aquí tenemos nuestro gráfico. Hacemos clic y empezamos a escribir el texto de las cajas del diagrama. Para pasar a la siguiente caja, colocamos el cursor y hacemos clic de nuevo. Seguimos escribiendo el texto, aunque hay una forma quizás más cómoda de hacerlo, y es desde el panel de texto. Ahora solo tenemos que colocar el cursor donde queremos escribir y comenzar a escribir. Pulsamos la tecla flecha abajo para pasar al siguiente elemento. Creo que esta forma es más rápido, sobre todo para rellenar todas las casillas al principio, ya que no tenemos que andar soltando y cogiendo el ratón. Lo hacemos todo desde el teclado. Una vez que hemos escrito la última casilla, vamos a ver cómo cambiar los niveles. Pulsamos la tecla Intro y se crea otra casilla. Si ahora pulsamos la tecla Tabulador, esa casilla baja un nivel, como se puede ver en el diagrama. Si ahora colocamos el cursor al inicio y pulsamos la tecla Retroceso, sube un nivel. Vamos a pulsar de nuevo la tecla Tabulador para dejarla en el nivel inferior. Y vamos a cerrar este panel. Y vamos a ver esto mismo con estos botones, promover y disminuir nivel. Es tan sencillo como seleccionar una casilla y pulsar en el botón promover si queremos subirla de nivel. Y pulsar disminuir nivel para bajarla. A continuación vamos a ver cómo agregar casillas o formas. Abrimos el desplegable y pulsamos agregar forma detrás. Y vemos cómo se ha insertado una nueva casilla detrás de laboratorio. Pulsamos deshacer y de nuevo abrimos agregar forma y ahora pulsamos agregar forma delante. Deshacemos de nuevo y vamos a agregar una forma superior. Con lo cual laboratorio queda un nivel inferior de la nueva forma. Volvemos a deshacer y agregamos una forma debajo. Con lo cual la nueva forma queda un nivel por debajo del laboratorio. Pulsamos de nuevo deshacer para quedarnos con una estructura básica. El diagrama completo es en sí un objeto dentro de PowerPoint, por lo cual podríamos aplicarle todas las operaciones que ya conocemos: mover, copiar, cambiar el tamaño, etc. Si hacemos clic fuera del objeto, deja de estar seleccionado. Lo seleccionamos otra vez y ya tenemos disponibles las pestañas Diseño y Formato. Desde Diseño, como ya es habitual, disponemos de los estilos rápidos para cambiar el aspecto del diagrama. También podemos cambiar los colores. Y también cambiar el diseño del diagrama. Podemos hacer clic para aplicar un diseño, aunque mejor vamos a volver al anterior. Y nos vamos a situar en la pestaña Formato, donde tenemos los diferentes estilos de WordArt para cambiar el texto. También podemos cambiar el relleno de forma, que como vemos afecta al fondo del diagrama.
Y ahora vamos a seleccionar una forma para ver el efecto de los estilos de forma. Desde aquí tenemos todas estas posibilidades. También podemos cambiar el color del contorno de forma. Podemos elegir uno de estos colores, aunque prácticamente no se aprecia porque el contorno es muy delgado. También podemos aplicarle un efecto a la forma, aunque no nos vamos a entretener mucho en esto porque ya lo hemos visto en otras ocasiones con otros objetos. También de forma muy rápida podemos ver el relleno de texto, donde podemos aplicar uno de estos colores, el contorno del texto, donde de igual forma podemos aplicar un color, y los efectos de texto, por ejemplo, reflexión. Y por último podemos cambiar la forma, por ejemplo elegir un rectángulo con esquinas redondeadas. Si queremos hacer más grande la forma, solo tenemos que pulsar aumentar y reducir para hacerla más pequeña. Si, como es nuestro caso, hemos aplicado demasiados efectos, podemos ir a la pestaña Diseño y hacer clic en Restablecer gráfico. Y ya para finalizar este vídeo vamos a ver algo muy interesante. Para ello nos situamos en esta diapositiva. Aquí tenemos preparado este texto, que lo único que tiene de particular es que hemos utilizado el tabulador para crear estas sangrías, igual que estamos haciendo ahora. Las sangrías indican diferentes niveles, que vamos a comprobar ahora al pulsar en el botón Convertir a Smart Art. Ahora elegimos el tipo de gráfico, el mismo que teníamos antes, y lo hacemos un poco más grande para apreciar mejor el resultado. Como vemos, se ha creado un diagrama respetando los niveles que teníamos en el texto. Como veis, es una forma interesante de convertir texto en diagramas. También existe la operación inversa, que vamos a ver situándonos en la diapositiva con la que venimos trabajando. Aquí solo tenemos que pulsar en el botón Convertir y Convertir en texto. Y aquí tenemos el diagrama convertido en texto.